Esta Red Hood es hermosa desde el primer vistazo, pero una figura 1:4 no debería justificar su precio solamente con tamaño y diseño. Incluso si no conoces demasiado el personaje, debería lograr contarte algo. Aquí tenemos a Red Hood aparentemente relajada, sentada entre escombros y acompañada con un rifle enorme. Pero cuando empiezas a acercarte, empiezan a aparecer detalles que cambian por completo cómo entiendes la escena. Hay uno en particular, escondido en sus pies, que me hizo entender el nivel de atención que tuvo esta figura. Entonces, hoy quiero descubrir si esta Red Hood solo impresiona porque es grande y bonita, o si realmente aprovecha la escala para convertirse en algo más. Bienvenidos a Ultimate Level Gaming, yo soy Ulises y hoy vamos a revisar esta Red Hood Nonsense 1:4 de Hobby Sakura. Presentación, pintura, detalles, comparativas y veredicto al final. Antes de hablar de pintura o tamaño, hay algo importante que está intentando comunicar esta figura. Incluso si nunca has jugado Nikke o no conoces demasiado a Red Hood, la escena ya te da varias pistas. Está sentada, se ve tranquila, segura, como si todo estuviera bajo control. Pero debajo de ella hay escombros, restos de algún enemigo, a un lado tiene un rifle enorme, y cuando observas la figura con más calma empiezas a notar rastros de que este momento no fue precisamente tranquilo. Ese contraste es lo que la figura tiene que sostener. No basta con que Red Hood se vea atractiva. La pose, el arma, la base y los pequeños daños deben hacerte sentir que estás viendo un momento posterior a algo importante. Y si ya conoces al personaje, la figura debería provocar esa reacción muy sencilla. Sí, esto se siente como Red Hood. Una figura 1:4 tiene una ventaja evidente, el tamaño. Pero también tiene un problema, todo se ve más. Una pintura mal colocada, una textura demasiado plana, una unión visible o un detalle mal resuelto también se vuelve mucho más fácil de detectar. Entonces, para mí, esta figura tenía que demostrar tres cosas. Primero, que la escala realmente aportara detalle. Segundo, que la composición se sintiera como una escena completa. Y tercero, que todo ese tamaño no dependiera solamente del impacto inicial. Porque una 1:4 puede impresionarte durante los primeros segundos. La verdadera prueba llega cuando te acercas. La caja tiene un diseño bastante bueno, es grande como era de esperarse, pero visualmente acompaña bien a la figura, y desde el inicio ya transmite que estás abriendo una pieza importante. No intenta ser excesivamente complicada, la presentación está centrada en Red Hood, y mostrar claramente el tipo de producto que tienes enfrente. La verdadera sorpresa llegó al retirar la protección, porque la verdad esperaba encontrar diferentes piezas, conexiones o al menos algún elemento que tuviera que armar. Y no fue así, la figura viene completamente armada. Personalmente me gustó muchísimo que venga en una sola pieza. En una composición como esta, cada conexión adicional podría convertirse en una unión visible. Una pieza desalineada o una parte que no terminara de integrarse correctamente. Aquí no tienes ese problema. El cuerpo, el rifle, los escombros y la base se leen como una sola escultura. La silueta es continua y la figura se siente resuelta desde que la sacas de la caja. Tampoco tienes que insertar piezas grandes o delicadas aplicando presión. Eso elimina bastante la tensión durante el unboxing. Pero también aparece una consideración importante. Como todo está unido, tienes que manipular el peso completo desde el primer momento. No es una figura que convenga levantar desde el cuerpo, el rifle o alguna zona fina. La base debe ser siempre el punto principal de apoyo. Una vez fuera de la caja, mi primera impresión fue excepcional. Esta Red Hood es simplemente hermosa. El rostro, la postura, el rifle y la base funcionan inmediatamente como conjunto. No necesitas buscar demasiado el ángulo correcto para entender la figura. Pero también hay algo que notas en cuanto intentas moverla. Es bastante pesada. Y probablemente, en gran parte, de ese peso viene por la base y los escombros sobre los que está sentada. Eso le da una sensación sólida. No se percibe hueca o ligera, se siente como una pieza seria, pero al mismo tiempo obliga a pensar muy bien dónde la vas a colocar, porque moverla una vez instalada no será algo que quieras hacer constantemente. Para entender mejor qué está aprovechando esta figura, quiero mostrarla rápidamente junto a la versión pequeña de Furio con la misma skin. Y la diferencia obviamente es enorme, pero no quiero usar esta comparación solamente para decir una es más grande. La versión pequeña ya te permite reconocer el diseño y tener a Red Hood en tu colección ocupando muy poco espacio. La 1:4 tiene que justificar muchísimo más. Tiene que usar ese tamaño para mostrar mejor el rostro, la pintura, el arma, la base y todos esos detalles que una figura pequeña simplemente no podría desarrollar igual. Más adelante las vamos a comparar con calma, pero desde ahora quiero dejar una pregunta abierta. ¿La versión 1:4
¿realmente usa bien en todo ese espacio? Y aquí es donde la figura empieza a responder, porque la calidad se sostiene cuando te acercas, la piel se ve muy limpia, los cambios entre materiales están bien definidos, la ropa conserva detalle y el modelado no se siente plano. El cabello también funciona desde distintos ángulos, mantiene esa lectura bastante natural. Lo importante es que no encontré zonas principales donde el tamaño estuviera dejando expuesta una ejecución pobre. Al contrario, que la escala permite apreciar mejor el trabajo, no solamente hace que Red Hood se vea grande, hace que la pintura, las texturas y las formas tengan espacio para respirar. Y eso es justo lo que debería ocurrir en una figura de este rango. Una figura grande también hace visibles los errores, y aquí, por suerte, la escala juega a favor de los detalles. Ahora sí, llegamos al detalle que mencioné al inicio. En los pies puedes ver manchas de sangre cerca del tendón, como consecuencia de haberse lastimado. Y lo que me impresiona no es solamente que hayan incluido este detalle, es cómo está integrado. No parece una mancha colocada al azar por hacer la figura más llamativa. La pintura se mezcla con la piel y ayuda a entender mejor la escena. De pronto, Red Hood ya no está solamente sentada de forma atractiva en una base. Empiezas a sentir que ese momento ocurre después de una pelea, un esfuerzo o una situación que dejó consecuencias. Ese pequeño detalle crea una historia y demuestra algo importante. La figura fue pensada para que sigas encontrando información cuando te acercas. No se agota en una primera mirada. El rifle también tiene muchísimo peso dentro de esta figura. No se siente como un accesorio secundario colocado al lado del personaje, tiene presencia, tamaño y suficiente detalle para funcionar por sí solo en tomas cercanas. Además, ayuda a ampliar la silueta. Red Hood está sentada, así que no genera un impacto vertical de la misma manera que una figura de pie. El rifle y los escombros compensan eso construyendo volumen horizontal y una escena mucho más amplia. La base tampoco parece una plataforma genérica. Los escombros explican dónde está sentada y hacen que la pose tenga lógica. Todo está conectado, el arma, la postura y el entorno no se sienten como elementos separados. Se siente como parte de un mismo momento. También la coloqué junto a Cinderella, Helm Aquamarine y Bey. Y esta comparación ayuda mucho porque demuestra que no todas las figuras 1 a 4 tienen que imponer de la misma manera. Bey gana por altura, energía y una silueta más abierta. Helm transmite elegancia y una composición más limpia. Cinderella tiene una presencia muy fuerte por su diseño y los glass slippers. Red Hood hace algo diferente. No es la más alta del grupo, pero genera peso visual mediante los escombros, el rifle, el volumen y la historia que construye la escena. Incluso al colocarla junto a Sakura 1 a 7, la diferencia no es solamente el tamaño. Red Hood se siente como una composición completa. No parece una figura que simplemente ocupa más espacio, parece una pieza diseñada para convertirse en uno de los puntos centrales de cualquier vitrina. Ahora sí, regresando a la versión pequeña de Fury, no creo que una vuelva innecesaria a la otra. Representan dos necesidades completamente distintas. La versión pequeña tiene sentido si te gusta el diseño, quieres algo accesible y tienes poco espacio o simplemente quieres representarla dentro de esa skin en tu colección más compacta. La Hobby Sakura 1.4 busca otra experiencia. Aquí puedes apreciar mejor la expresión, el rifle, la ropa, los escombros y detalles tan pequeños como las heridas en los pies. La figura pequeña comunica el diseño. La 1.4 te permite entrar en la escena y al ponerlas juntas entiendes mejor qué estás pagando. No solamente es tamaño, sino profundidad visual. No encontré un defecto importante en mi unidad, solo apareció una pequeña mancha en la espalda, pero pude retirarla fácilmente y no dejó ninguna marca. Así que no la consideraría un problema real de fabricación, y no creo que tenga sentido inventar un punto negativo solo para que la review parezca equilibrada. Mis consideraciones son principalmente prácticas. Primero, el peso. Segundo, el espacio horizontal que necesita. Y tercero, el cuidado al mover una figura que viene completamente ensamblada. Antes de comprarla no mediría solamente la altura. También revisaría el ancho del rifle, la profundidad de la base y el espacio necesario para poder verla desde buenos ángulos.
my enemy. You should've known I'd never kiss the rain. Ice runs in my veins, won't play it safe. I don't belong with your nobility. Who died and made you king of anything? You think that I'm insane, it's your mistake. Kingdoms rise and fall, I've come to take it all. I'll take it, I've come to take it. Kingdoms rise and fall, I've come to take it all. I'll take it all. The storm is coming, so you better start running. No, you can't control, feel it in my bones. I'm coming for the, coming for the. Veredicto. Esta Red Hood Nonsense 1-4 es una figura excepcional. Y no lo digo solamente porque me gusta el personaje o porque la escala genera impacto. Lo digo porque la ejecución sostiene esa primera impresión. La pintura funciona de lejos y de cerca. El modelado tiene muchísimo detalle. El rifle está muy bien representado. La base construye una escena y no solamente sostiene a la figura. Y detalles como las manchas de sangre en los pies demuestran que hubo atención incluso en zonas que muchas personas quizás no notarían al principio. También me parece un gran acierto que venga en una sola pieza. La composición se mantiene limpia y no tienes que preocuparte por uniones visibles o conexiones que pudieran romper la silueta. Claro, es pesada, necesita bastante espacio y moverla requiere cuidado, pero esas son consideraciones propias de una figura de este tamaño, no problemas de una ejecución. Si Red Hood es uno de tus personajes favoritos y tienes el espacio, el presupuesto para una 1-4, esta versión tiene argumentos reales para convertirse en una de las piezas centrales de tu colección. Pero, incluso separando el gusto por el personaje, me parece una figura extraordinariamente bien hecha. Mi conclusión sería esta: no es excepcional porque sea grande, es excepcional porque aprovecha el tamaño para mostrar mejor su pintura, su historia y cada parte de la composición. Ahora dime tú, aunque no conocieras a Red Hood, ¿esta figura logra contarte algo? Y si tuvieras que elegir entre Cinderella, Helm, Bey y Red Hood, ¿cuál sería tu 1-4 favorita? Te leo en comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete y sigue aquí en Ultimate Level Gaming. Nos vemos en el próximo video. Trying to cover up these scars, won't fix another broken heart.